Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre el código rojo por COVID-19. ¿En cuántas partes del mundo se ha activado ya esta emergencia sanitaria como una señal, como un indicador de que la pandemia parece que está en estos momentos en una situación ya casi incontrolable? La pandemia está fuera de control en México, esto es al menos lo que dicen algunos especialistas. Piden que no sean olvidados los migrantes y los refugiados en medio de esta situación de COVID-19. Por ahora, más de 3,000 mexicanos han muerto por COVID-19 en el extranjero. También le tendremos el reporte. La mayoría de los países no están preparados todavía para la distribución de vacunas anti-COVID, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud. Hoy nuestros informes llegan desde Rusia e Israel. Nuestros compañeros reporteros nos estarán ofreciendo información actualizada. Vamos pues a la pieza que da marco, que da contexto a nuestro tema de hoy. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz quien la presenta. Aunque en diciembre las imágenes de las primeras personas vacunadas contra la COVID-19 dieron la vuelta al mundo y con ello muchos líderes dijeron que era la luz al final del túnel, lo cierto es que lo más difícil estaba por llegar. La histórica falta de atención al sector salud, la carencia de insumos, el cansancio de los héroes de la pandemia y la relajación de las medidas llevó al mundo al peor escenario, la saturación de hospitales, lo que tanto quisieron retrasar con los confinamientos masivos que hicieron historia en 2020. Con ello, la mortalidad se aceleró. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo en entrevista con la cadena CNN al finalizar el 2020 que la pandemia estaba fuera de control en los Estados Unidos y que enero sería un periodo más difícil para la Unión Americana. Esto ya está sucediendo. Este martes 19 de enero, la cifra de pérdidas humanas a causa de esta enfermedad llegó a las 400,000. Son tantas las muertes en Los Ángeles que los reguladores de la calidad del aire ya suspendieron el límite de las cremaciones ante el creciente número de cadáveres acumulados en funerarias. Eso significa que el COVID, un problema de salud pública, generó otro problema de salud pública con el desafío que supone la disposición de cuerpos. 1 de cada 4 personas contagiadas en el mundo se encuentra en Estados Unidos, de acuerdo con las cifras más recientes de la Universidad Johns Hopkins. De los 95.9 millones de personas infectadas a nivel mundial, 24.2 están en la Unión Americana. Otro caso es el de Londres. El alcalde Sadiq Khan, quien reconoció que al tener una tasa de infección por arriba de 1,000 personas por cada 100,000 habitantes, la pandemia estaba fuera de control y por ello declaró el estado de incidente grave. La Organización Panamericana de la Salud también alertó de los altos niveles de ocupación hospitalaria en la región. A diferencia de lo que se decía en 2020 que la vacuna sería para todos, los países ricos son los que llevan la delantera en la inmunización. Sí, el mundo tiene otras enfermedades, como la desigualdad, que no parece tener cura, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información, por este contexto de un tema que hoy estaremos abordando a lo largo de los siguientes minutos. Vamos antes a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta el reporte más reciente de este organismo. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En el recuento diario de casos de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud notifica ya 94,5 millones, después de un martes ayer en que disminuyó seguramente por cuestiones administrativas de conteo, sobre todo en América. Vamos a ver si esto se corrige en los próximos días o se mantiene la tónica. De ser así, estaríamos ante un cambio drástico de tendencia, pero esa no parece la realidad. Igualmente, baja el número de decesos confirmados, que ahora alcanza los 2.035.000 en todo el mundo.
En cualquier caso, lo que sí muestran las cifras de los últimos días es un cierto descenso con respecto a los altos niveles de mediados de este mes de enero. No obstante, como decimos, es habitual que alrededor de los fines de semana haya nuevos picos respecto al resto de días, por lo que aún es pronto para afirmar que la tercera oleada en países de Europa y América ha tocado techo. Es más, la gráfica de casos diarios muestra disminución en el continente europeo en las últimas 2 semanas, pero no en América, mientras que regiones relativamente menos golpeadas como África o Asia Oriental reflejan una preocupante tendencia al alza. Al fijarnos en países, también la tendencia varía, aunque los que tienen una curva más ascendente en número de casos dentro de los más afectados en el mundo desde el inicio de la pandemia son ahora Brasil, España y Colombia, mientras que los contagios diarios bajan en India, Rusia, Reino Unido y Alemania. También debemos fijarnos en que las variantes británica y sudafricana del coronavirus causante de esta COVID-19 se han identificado ya en decenas de países, mientras que la posible mutación brasileña está siendo investigada por la OMS. En concreto, la variante británica se ha identificado ya en 60 países de 4 continentes y la sudafricana en algo más de 20. Esto también incide en que la situación epidemiológica actual esté complicándose, pero es evidente que muchos países están controlando los niveles de contagio pese a que las nuevas cepas sean más contagiosas que la original. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Importante esto que nos ha mencionado nuestro compañero Roberto Castañares, porque es precisamente esto donde ahora se están enfocando los estudios, las investigaciones, qué está pasando con las nuevas variantes, con las nuevas cepas del SARS-CoV-2 que se ha identificado en la mayoría de ellas un nivel más alto de contagio, no así de daño o afección que puedan provocar una mayor mortandad, de acuerdo a lo que hasta ahora se conoce. Sin embargo, es parte de lo que se tiene que contemplar de cara a estas nuevas estadísticas. Lo decía Roberto Castañares, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha identificado un ligero descenso en el número de casos en Europa. Esperemos que esta tendencia continúe así, aunque hay que decirlo también, en América Latina, por el contrario, los casos continúan en aumento. La pandemia en México está fuera de control, al menos es lo que dicen algunos expertos. Hace 6 días, México llegó a la cifra récord de 16,000 casos nuevos de COVID-19 registrados en un día, pero hace 4 rompió su marca con 21,363. Con el aumento de casos en las entidades federativas y del número de personas hospitalizadas, la pandemia está fuera de control, advirtió el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Desde mi punto de vista, estamos lejos de domarla y, en mi opinión, sí está fuera de control. Al 18 de enero, la cifra de casos acumulados asciende a 1,649,502 y un total de 141,248 defunciones a causa de esta enfermedad. Los números no mienten, las tendencias no mienten. No tenemos por qué matizar el asunto. Ya hemos visto cómo en muchos estados de la República las tasas de ocupación hospitalaria van en alza. Hay hospitales en el país que han llegado a tener 100% de ocupación. Algunos han llegado a tener hasta 100% de ocupación en las camas destinadas para la atención de pacientes críticos, las unidades de cuidados intensivos, etcétera. Entonces, son cifras a la alza todos los días. Por ese motivo, claro que no se puede hablar de un control de la pandemia. No hay control de la pandemia. En un contexto de aumento de casos, México sigue aplicando el biológico de Pfizer. Con los últimos 3,781 trabajadores de la salud, ya suman 492,529 personas vacunadas, informó Elizabeth Ortiz. Y en este contexto también se pide no olvidar a los migrantes y refugiados que también están sufriendo en medio de esta pandemia de COVID-19. La lenta producción de vacunas y la falta de acceso a corto plazo de las vacunas de la COVID-19 para todas las personas ha abierto todo tipo de debate sobre cómo usarla, distribuirla y quiénes han de ser las personas que las han de recibir primero.
Un grupo social al que no se tiene en cuenta de inmediato al pensar en este problema es el de las personas migrantes y refugiadas. La postura de la Organización Internacional de las Migraciones se basa en un principio fundamental: garantizar el acceso a los servicios de salud para todos los migrantes, sin importar su estatus legal. El director general de la organización, Antonio Vitorino, explicó que no se trata de crear una prioridad para los migrantes, sino de considerar a los migrantes los mismos criterios que se aplican a los ciudadanos nacionales, es decir, aquellos que son más vulnerables por la edad o por razones de salud. Vitorino recordó que la salud es un derecho humano y que también es de interés para la comunidad de acogida que toda la gente presente en su territorio esté sana, segura y se les presten los cuidados de salud esenciales. Sin embargo, reconoció que hay desconfianza de los migrantes a acceder a estos servicios ante una posible detención o deportación, por lo que los gobiernos deben de dar garantías necesarias para que los migrantes no teman, y reiterar que el acceso a los cuidados de salud no suponga la aplicación de las leyes de migración, informó Rocío López Fonseca. No debemos olvidar también que un grupo importante de migrantes, al menos centroamericanos, que transitaban por México con destino a Estados Unidos, se quedaron precisamente varados en México a la espera de conocer las nuevas políticas con la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos. Se quedaron varados, se quedaron incluso atrapados, podríamos decir, en medio de esta pandemia, y a ellos también hay que brindarles atención y ayuda. Se ha anunciado en los últimos días el inicio de una nueva caravana proveniente de Centroamérica. Veremos también qué sucede en medio de los nuevos controles fronterizos que se han estado instaurando en todo el mundo a propósito de esta pandemia de COVID-19. Y mire, hablando de Estados Unidos, Florida es una de las 3 entidades con mayor número de casos de COVID-19 en Estados Unidos. Se convirtió en la región del país con más infecciones a causa de la variante más transmisible del virus que se identificó en Reino Unido, así lo informaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Hasta el momento, los mandos sanitarios de Florida, que han dado cuenta de 1.6 millones de contagios en total, han reportado 46 de los 122 casos de la variante que han sido notificados en Estados Unidos. California, con 40, es el segundo estado con mayor incidencia de la variante, seguido de Minnesota con 5 y Nueva York e Indiana con 4. Los centros de control alertaron sobre la posibilidad de que esta variante pueda convertirse en la dominante para el mes de marzo, algo que podría todavía aumentar la curva epidemiológica de la nación. Por su parte, Ron DeSantis, gobernador de Florida, no se ha vuelto a pronunciar respecto a esta situación desde que el pasado 31 de diciembre informara sobre el primer caso detectado de la nueva variante en su estado. Los centros de control han explicado que el aumento de la transmisibilidad de esta variante requiere de una implementación aún más rigurosa de medidas como el uso de cubrebocas, suspensión de actividades, distanciamiento social y la aceleración de la campaña de vacunación. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucho más. Vamos ahora a Rusia. Nuestro compañero Bernardo Suárez, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Bernardo, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La segunda vacuna anticovid desarrollada en Rusia, la Epivac Corona, ha mostrado en las pruebas clínicas de las fases 1 y 2 una eficacia del 100%, aseguran los reguladores rusos. El Centro Siberiano de Virología y Biotecnologías Vector, donde se creó el compuesto, indicó que 30 días después de recibir la Epivac Corona, la persona queda totalmente inmunizada contra la COVID-19.
Sin embargo, en la campaña de vacunación masiva que arrancó este lunes en Rusia, se emplean de momento, Belén, solo la vacuna pionera, la Sputnik V, que tiene una eficacia declarada menor de poco más del 94% y que ha comenzado a utilizarse en otros países, como es el caso de Argentina. La campaña de vacunación está cobrando magnitud en Rusia, sobre todo en Moscú, donde ya más de 200.000 personas han recibido la primera dosis de la Sputnik V. El procedimiento es simplísimo. Se pide cita por teléfono o internet y 2 o 3 días después de la solicitud se acude al vacunatorio. La vacuna y la consulta médica previa son gratuitas para rusos y extranjeros, como pudo comprobar personalmente el que habla. Mientras, la situación epidémica en Rusia experimenta una clara mejora. En la última jornada, en todo el país se registraron poco más de 21.000 positivos por coronavirus, cerca de un 30% menos que hace un mes. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Bernardo Suárez. Interesante lo que está pasando en Rusia con este proceso de vacunación. Hay que decirlo que la primera vacuna que entró al mercado proveniente de Rusia, la Sputnik V, aún continúa en observación en varios países. En el caso de México se espera todavía la aprobación de la COFEPRIS, que es la agencia reguladora, para que pueda ser distribuida entre la población. Y mira, ahora el problema ya no solo es contener los contagios, sino evitar la saturación en los hospitales. Debido a que la región de las Américas no logra controlar el virus, muchos hospitales están al máximo o cerca de su capacidad. En Manaus, en Brasil, no hay suficiente capacidad para hacer frente a la velocidad de las nuevas infecciones. La Organización Panamericana de la Salud informó que hay racionamiento de oxígeno en algunos lugares de los Estados Unidos de América y en Perú. En algunas partes del país andino, la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos es del 90%. En varios puntos de Brasil y Ecuador operan casi al límite, mientras que la capacidad hospitalaria sigue siendo un problema en los países como Chile. La región y el mundo no están controlando el coronavirus. En demasiados lugares las políticas públicas no son congruentes con la gravedad de la situación, advirtió el organismo internacional. Muchos han relajado las medidas de control que se sabe que funcionan. Por ello preocupa lo que sucederá en las próximas semanas porque tanto en América del Norte como en el sur, muchos hospitales están operando ya a su capacidad total o muy cerca, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Aunque las vacunas van a ayudar a salvar vidas y eventualmente detener la pandemia, aún no hay dosis suficientes para lograr un impacto visible en la transmisión a corto plazo, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información y que justo nos da pie para iniciar la charla este día con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, lo veíamos, lo escuchábamos ya en las piezas introductorias. Buenos días primero, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Lo escuchábamos ya en el resto de las piezas informativas, como en casi todos los países donde hoy por hoy la pandemia está en una fase muy activa, de nueva cuenta los hospitales se han acercado a niveles muy preocupantes de saturación. Así es, Belén. Un hospital de atención a enfermedades generales, cuando tiene ocupaciones hospitalarias por arriba del 80%, es una situación preocupante por motivos de calidad en la atención. Lo ideal en un hospital es que no exista más de 80% en la ocupación. Sin embargo, precisamente el 20% que se deja como un espacio de seguridad es para contingencias. En COVID-19, esto pues ha dejado de ser operante por toda la reconversión hospitalaria y eso ha dado lugar a que las camas destinadas para la atención de enfermedades generales habitualmente estén plenamente ocupadas y de hecho mermadas por haber sido destinadas para la atención de COVID-19. En muchos lugares del mundo la reconversión ha sido progresiva. Hemos necesitado N número de camas, hemos incrementado más aún y así sucesivamente. Para el caso específico entonces de camas reconvertidas a COVID, llegar a niveles de 90% de ocupación es verdaderamente
preocupante, alarmante, en momentos desesperante. ¿Por qué? Pueden haber todavía algunos espacios disponibles, pero en ciertos lugares en donde no tiene la intensidad que está presente en otros. Por ejemplo, las zonas metropolitanas de todo el mundo son las que han concentrado la mayor parte de pacientes con COVID, más que las zonas rurales. Y es precisamente en esos espacios en los que se ha visto mayor saturación hospitalaria, y es precisamente lo que nos ha llevado a ver momentos y escenas verdaderamente lamentables de personas que están buscando un lugar, otro para lograr hospitalizarse, y habrá que decirlo, hay personas que han quedado en los trayectos de búsqueda de un lugar para su atención. Al margen de que la ocupación hospitalaria es un indicador de la intensidad pandémica, lo es la ocupación hospitalaria, la ocupación de camas para pacientes en estado crítico, camas de terapia intensiva, lo es también la mortalidad por 100,000 habitantes, también lo es la letalidad, lo es el porcentaje de pruebas positivas que tiene una determinada población, me refiero a pruebas diagnósticas de calidad, y es otro indicador muy importante de la intensidad de la pandemia en una región, el número de casos activos, porque son los casos que están generando la transmisión de la enfermedad, son los casos que han sido diagnosticados en los últimos 14 días, que digamos es un tiempo considerado como periodo de incubación máximo, aunque algunos pacientes pueden haber tenido periodos de incubación un poco mayores, pero se acepta que son 14 días el tiempo para considerar caso activo. Entonces, todos esos indicadores, pero el de ocupación hospitalaria es de todos ellos posiblemente el más delicado, porque es el que representa un momento de crisis. No hay espacio para atención hospitalaria, el riesgo para la salud y para la vida es altísimo. Doctor, ha sido muy importante la manera en cómo ha reaccionado cada uno de los países ante la saturación de su sistema de salud. Recordamos hace casi un año, habrá que decirlo, parece increíble, cuando iniciaba esta pandemia, cómo nos sorprendía China con la instalación de un hospital móvil en apenas unos cuantos días. Un hospital que fue suficiente para atender a la gran cantidad de personas que estaban siendo contagiadas. Y luego la otra cara de la moneda nos la presentaba Europa. Usted recordará las primeras semanas con hospitales realmente rebasados y la gente pues muriendo por la falta de atención en algunos casos. Y pareciera que a lo largo de este año hemos aprendido, sin embargo, la pandemia también ha caminado a pasos agigantados, doctor. Sí, definitivamente, Belén. Si nos remontamos a los meses iniciales de la pandemia, sobre todo en el momento del segundo epicentro que fue Europa, así como lo describes, España, Francia e Italia tuvieron crisis graves de camas para la atención de pacientes con COVID. Inglaterra también llegó a tener esa dificultad. Pareciera entonces que la historia vuelve a repetirse en el último mes. El motivo principal por el que Inglaterra decide volver al confinamiento ahora más radical y de alta vigilancia es precisamente ese, el haberse visto rebasados por la ocupación hospitalaria. Esto estamos hablando de hace 15 días, Belén. Y pues parece increíble, pero este nuevo rebrote, esta nueva ola mundial de pandemia está rebasando incluso posiblemente a la primera ola que se vivió con mayor intensidad entre los meses de mayo y julio, por ejemplo, en los países europeos.
Hay otros países que no han dejado la primera ola y que han seguido teniendo, si bien en algunos momentos, una meseta en la curva epidémica, pero es una meseta no baja, sino una meseta muy alta. Pero en algunos otros no solo no se ha logrado una meseta, sino un incremento progresivo en el número de casos nuevos, pues que lleva precisamente a esos graves escenarios de no encontrar a veces espacios para la atención hospitalaria. Y bueno, posiblemente muchos países deberíamos haber aprendido que ante ese riesgo, no solo la reconversión hospitalaria, sino algunas tecnologías alternativas para la implementación de espacios hospitalarios. Tú señalaste perfectamente aquel momento en el que China sorprende al mundo con 2 hospitales que levantan en escasos 10 días, pero también hay otras modalidades que se pueden implementar para tener más espacios de hospitalización. Nada más que Belén, porque veo que vas a enviar a corte, el problema es, ¿y el personal para la atención? Claro. ¡Qué barbaridad! Personal y además personal capacitado, porque hay que decirlo, se requiere también de una atención especializada en el caso de los pacientes graves. Definitivo, equipamiento, etcétera. Vamos a la pausa, doctor, si le parece, regresamos. Y mira, más de 3,000 mexicanos han muerto por COVID-19 en el extranjero. Esto es lo que asegura la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores en México reveló que en los últimos 15 días, la COVID ha arrasado con los mexicanos en el extranjero. Incrementaron las muertes 8%, es decir, de los 3,406 registrados el 4 de enero, se sumaron 209 fallecimientos nuevos. Los connacionales que han perdido la batalla contra la COVID sumaron 3,705 hasta el 17 de enero. El país que más muertes reportó fue Estados Unidos, donde se encuentra el 99% de los decesos. Las muertes se registraron principalmente en Nueva York, Texas, Arizona y California, pero en las últimas 2 semanas, el porcentaje mayor de fallecimientos de mexicanos fueron registrados en California, Arizona e Illinois. El resto de los fallecidos por COVID-19 en el extranjero se presentaron en Canadá, donde un mexicano falleció, además de España y Perú, donde 3 connacionales fallecieron en cada nación. Relaciones Exteriores explica que hay países que durante la crisis sanitaria solo han registrado un mexicano muerto por COVID-19. Entre ellos están Argentina, Brasil, Colombia, Francia, Grecia, Guatemala, Panamá y Turquía, informó Rocío López Fonseca. En otros asuntos, la Organización Panamericana de la Salud asegura que la mayoría de los países no están preparados para la distribución de las vacunas. Ante el próximo despliegue de unos 20 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en la región, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que la mayoría de los países no están listos para lanzarla. En tanto, el subdirector de la organización, Jarbas Barbosa, explicó que esperan contar con unos 20 millones de dosis disponibles para la región a principios de marzo. Con el mecanismo COVAX, se busca crear un flujo constante de entrega de vacunas para que se pueda empezar con la estrategia en los grupos prioritarios de cada país de una manera continua sin suspender la vacunación por ningún motivo, dijo. El Fondo COVAX, la iniciativa mundial que garantiza el acceso rápido de las vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial, es el mecanismo más equitativo para que las vacunas estén disponibles en todos los países de América, sin importar el tamaño de la población o el PIB. El mecanismo COVAX tiene acuerdos con las farmacéuticas AstraZeneca y Serum Institute de India para la distribución de sus vacunas tan pronto como obtengan la aprobación de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para su uso de emergencia. En tanto, continúa la negociación con Pfizer, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ahora que nuestra compañera nos presentaba esta nota informativa, pensaba en que sí, cada uno de los países ha presentado diferentes inconvenientes, doctor, para la distribución de las vacunas de diferentes ámbitos. En el caso de México, la iniciativa privada, los empresarios han pugnado mucho porque el gobierno permita a los particulares comprar lotes de vacunas y poderlas distribuir. Ellos han dicho principalmente entre sus trabajadores, que es parte de reactivar también la economía de una manera segura. Sin embargo, doctor, en el caso de México y casi en la mayoría de los países, la aprobación de algunas vacunas se ha hecho de manera emergente, no es la certificación definitiva, doctor. Así es, en todos los países, de hecho ha sido autorización emergente, incluyendo en Estados Unidos. La Food and Drug Administration ha sido particularmente enfática en que son autorizaciones emergentes, porque siguen corriendo en este momento los estudios de fase 3. Cuando concluyan, seguramente llegarán las autorizaciones definitivas, y una autorización definitiva es fundamental precisamente, entre otras cosas, por lo que tú comentas, para que pueda existir distribución y la manera de que empresas particulares que han sido distribuidores de fármacos a lo largo de los años puedan de igual manera ser distribuidores de vacuna contra COVID-19. Creo que aún bajo esas circunstancias estaríamos en un cuello de botella, porque mucho de la problemática que se está viviendo en muchos países del mundo es la todavía no suficiente producción por parte de las farmacéuticas, porque yo creo, sin tener toda la certeza, que están trabajando al máximo en la producción masiva y sin embargo, decía la Organización Mundial de la Salud, no van a poder producir, por ejemplo, el esfuerzo COVAX, más allá de 2.500 dosis para millones de dosis, perdón, 2.500 millones de dosis para el mundo entero. Lo que hemos dicho aquí significa alrededor del 30% como máximo de la población mundial. Entonces, es posible que incluso eso sea una limitante, aun cuando las agencias regulatorias logren o den el aval definitivo a estos biológicos, ¿no? Pero claro que sería una muy buena noticia que hubiera el aval definitivo, porque además sería el reflejo ya de tener todos los elementos, los definitivos respecto de eficacia y seguridad. Claro, y además, doctor, hay que decirlo también que los gobiernos estatales, en el caso de México, tampoco han podido acceder de manera directa a las vacunas, por eso que usted mencionaba también, aunque algunos de ellos lo plantearon al inicio de la vacunación. La urgencia es mucha, pero también entendemos que hay procesos que atender. Por supuesto que nos gustaría que esto se abriera ya de manera masiva. Lamentablemente, pues tenemos que esperar y mientras esa etapa llega, no nos queda más que seguirnos cuidando, que es lo que hemos aquí reiterado una y otra vez y que no nos vamos a cansar de decirlo. Así es correcto, Belén. Doctor, regresando al tema que hoy abordamos y que tiene que ver con estos códigos rojos en el aspecto o en el ámbito sanitario en la mayoría de los países, decía usted, no solamente se trata de abrir o habilitar camas y de instalar equipo, es necesario también atender la parte del personal médico. Sí, claro, Belén. Y también decíamos que el COVID es una enfermedad compleja. El 85% de los pacientes que tienen COVID leve o leve moderado, que puede ser manejado de forma ambulatoria, con pocos fármacos, particularmente con medicamentos para aliviar los síntomas y muy buena vigilancia y monitoreo, sobre todo de la función respiratoria. Sí, pero el 15% restante son pacientes que pueden ser graves o críticos. Esos son los pacientes que van a requerir hospital porque necesitan oxígeno suplementario o porque un 5% del gran total de pacientes con COVID puede requerir unidades de terapia intensiva.
Cuando hablamos entonces de este 15%, estamos hablando de pacientes que pueden necesitar la atención del neumólogo, del intensivista, pueden necesitar la atención del infectólogo, del internista, en fin, de un equipo médico con mucha orientación al tipo de complicaciones que tienen estos pacientes graves, que son principalmente pulmonares, cardiológicas, renales, neurológicas, y entonces ahí es en donde ya tenemos la dificultad porque no habría suficiente personal para crecer y crecer y crecer más áreas críticas. Mira, Belén, por ejemplo, una de las estrategias que sí implementaron muchos países y que fue sugerida por diferentes agencias internacionales al inicio de la fase más intensa de la pandemia, fue que incluso quirófanos fueran convertidos en espacios tipo terapia intensiva. Un quirófano perfectamente se puede reconvertir como espacio de terapia intensiva y frecuentemente no para un paciente, sino incluso para 2 pacientes. Sí, pero de nuevo volvemos al punto. Y el personal requerido para esto, ahí recordemos también que el personal de la salud, entre el personal de la salud hay personas con vulnerabilidad, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, en fin, con edades avanzadas, etcétera, y también eso ha generado una merma en la cantidad de profesionales de la salud para la atención de pacientes graves de COVID. Entonces, mira, ocurrió una situación muy interesante en la Ciudad de México, que es un caso de éxito, desde mi punto de vista, muy interesante, y que incluso después podemos invitar a través de alguna entrevista telefónica a una de las personas que han estado de cerca en este gran proyecto, que es el doctor Héctor Gallardo Rincón, en la implementación de un tipo hospital emergente para pacientes que requieren hospitalización, pero no necesariamente terapia intensiva. Y creo que lo implementaron en el centro Banamex. Un número importante, significativo de camas, y han tenido muy buenos resultados. Sí, pero de igual manera creo que uno de los aspectos que fueron muy difíciles de resolver fue la cantidad de personal para poder atender estas áreas. La milicia en muchos países en el mundo también ha ofrecido sus instalaciones precisamente para reconversiones a espacios tipo atención hospitalaria, pero de nueva cuenta volvemos al tema de la cantidad de profesionales de la salud que para esto se requiere. Sin duda alguna, doctor, ese ha significado, digamos, pues, si no un obstáculo, sí uno de los puntos a atender, porque finalmente, lo hemos dicho, se requiere de atención especializada. Y usted tocaba un punto muy importante, doctor, que lo hemos venido incluso mencionando. El personal de la salud en activo, que inició desde el principio de la pandemia, valga la expresión, está cansado, doctor, también. Sí. Muchos de ellos han enfermado de Claro. COVID-19. Y como el resto de los pacientes post-COVID, también han presentado algunas secuelas y no necesariamente han podido incorporarse al 100%, sin hablar de los que lamentablemente murieron. Y también de todos aquellos que tuvieron que ser pues enviados a casa por que presentaban alguna comorbilidad o por su misma edad, doctor. Sí, efectivamente. Y como decíamos antes, esto ha generado una merma en el número de profesionales, que además hay indicadores de cuál es el ideal de médicos por número de camas en terapia intensiva o por número de camas de atención general. Lo hay también indicadores del número ideal de enfermeras para este mismo propósito.
Y bueno, en esta pandemia de COVID-19, pues creo que esos indicadores ideales se han transformado, porque lo que antes era, por ejemplo, para atención en un espacio general de una enfermera por cada 4 pacientes, pues se ha convertido en una enfermera a lo mejor para 10 pacientes, porque las circunstancias así lo han ameritado. Y eso, pues bien lo dices, Belén, genera cansancio, genera además cansancio mental, psicológico, impacto emocional, porque independientemente del cansancio físico, algo que le ocurre al personal de la salud también es que sí sufre cuando se ve en esos momentos críticos de que el tiempo no le ajuste para atender con la suficiente calidad y atingencia a los casos que tiene frente a sí. Claro, doctor, vamos a hacer nuestra última pausa. Claro que si sí, le Belén. parece, regresamos para entrar ya a conclusiones. Hablábamos en este programa de cómo China sorprendía al mundo con la construcción en unos cuantos días de un par de nosocomios para atender a sus habitantes infectados. Esto fue en la primera etapa, justo cuando surgía y conocíamos este virus, el SARS-CoV-2. Bueno, pues ahora China está construyendo un centro de aislamiento por un incremento de casos que han tenido en las últimas semanas. China está en alerta máxima por una posible ola de casos provocada por las fiestas del año lunar que plantean enormes desafíos para la prevención del virus, alertó una alta funcionaria nacional de salud. El gigante asiático había logrado hasta ahora controlar en gran medida el virus, mientras el resto del mundo luchaba contra el aumento del número de muertes y los hospitales saturados. Los varios brotes de COVID registrados motivaron a las autoridades de ese país a extremar las medidas en varias provincias, donde se informó del aislamiento de 3 millones de personas en 2 ciudades por la detección de casos. Actualmente se construye un gran centro de cuarentena ante el coronavirus al norte de China, la cual contará con una capacidad de más de 4,000 personas. Los equipos de construcción trabajan día y noche en un campo de las afueras de la ciudad, donde ya instalaron miles de unidades prefabricadas. También se informó que más de 20,000 residentes de los pueblos de la provincia de Hebei fueron puestos en cuarentena en instalaciones centralizadas. Durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar, millones de habitantes de las ciudades viajan a sus pueblos de origen, informó Rocío López Fonseca. Interesante lo que está haciendo China y cómo reacciona ante la presencia de un mayor número de casos, al menos en las últimas semanas. Vamos ahora a Israel. Nuestra compañera Laura Fernández, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta qué es lo que está sucediendo en los últimos días, en las últimas semanas ahí en Israel. Laura, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Israel sigue imparable su campaña de vacunación que comenzó en diciembre, la más rápida del mundo. Hasta ahora más de 2.200.000 personas han recibido la primera dosis y más de 500.000 la segunda. Israel pretende que la mayoría de la población, de unos 9 millones, esté vacunado en el mes de marzo y el país pueda retomar la actividad social y económica. Ser el primero del mundo en volver a la normalidad, ha repetido su primer ministro Benjamín Netanyahu. Es parte también de su eje de campaña electoral, ya que no olvidemos el país celebrará comicios el próximo mes de marzo. Esta semana Israel comenzó a administrar la vacuna a los mayores de 40 años, pero el éxito es que los centros de vacunación dan la opción de inocular a todo tipo de población al final de la jornada, con las dosis sobrantes que no pueden volver a guardar, es decir, no desperdician ni una vacuna. Los datos preliminares son alentadores, muestran un incremento de entre 6 y 20 veces más de anticuerpos contra el patógeno a la semana de haber recibido la segunda dosis.
Aún así, el país se encuentra en una tercera ola que no termina de remitir. Este lunes registró un récord de contagios desde el inicio de la pandemia, con más de 10.000 nuevas infecciones, y pese al estricto confinamiento nacional que se han visto obligados a extender hasta febrero. Las autoridades esperan que la vacunación comience a dar resultados en los próximos meses. Reportó desde Israel Laura Fernández Palomo para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí el reporte. Muchas gracias, Laura Fernández. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, Israel, un caso que también ha sorprendido, digámoslo, en las últimas semanas, con una vacunación muy intensa. Algunos reportes indican que se habría controlado, gracias a esta vacunación, el número de casos también. Están ya casi controlando el número de contagios, y sin duda alguna es algo que da esperanza, doctor, porque sabemos entonces, o Israel puede mostrar al mundo, que la vacunación, cuando ya es masiva, puede dar un resultado importante. Sí, Belén, efectivamente. La estimación es que si vacunas al 75% de tu población, tienes entonces una inmunidad colectiva que te da mucha certidumbre y seguramente control de la pandemia. Israel tiene un sistema de salud extraordinario, tiene centros de investigación muy importantes, y tiene excelentes hospitales, pero también tiene una organización de su sistema de salud que seguramente es lo que ha dado como resultado yo creo que es el país que lleva, más velocidad en la vacunación de su población. Claro. Sí. Habrá que ver también qué sucede con Rusia, que hace un momento escuchábamos que ellos ahora están en una etapa donde las personas pueden llamar a los centros de salud, hacer una cita e irse a vacunar. Es decir, ya están en una vacunación abierta también y masiva, doctor. Sí, a la población, no solamente a la población del personal de la salud, sino también al resto de la población, efectivamente. Según una nota informativa de agencias internacionales, la eficacia de Israel muestra cómo la vacuna sirve para cortar los contagios. Solo con la primera dosis, las infecciones se redujeron entre un 33 y un 60%. Sí, Belén. Sí. Bueno, nos da un poco de esperanza esto, doctor. Sí, sí nos da. Ojalá y la velocidad del resto de los países sea tal que nos permita llegar a ese objetivo. Es justo lo que le iba a mencionar. Nos vemos todavía lejanos, sobre todo en los países de América Latina, porque somos países con una gran cantidad de población, a diferencia, por ejemplo, de los europeos, ¿no?, que son países más chiquitos, pero bueno, vamos a seguir esperando y apostando porque esta vacunación cada día vaya en aumento. Doctor, nos quedan apenas un par de minutos y pues no quisiéramos ser tan alarmistas, pero sí realistas. Y estamos en una situación muy preocupante respecto a esta pandemia. Sí, muy preocupante por todos los indicadores de los que hablábamos hace un momento, muy preocupante por la ocupación hospitalaria en varios estados de la República Mexicana, por ejemplo, ocupaciones hospitalarias alcanzando el 80%, pero como antes decíamos, diferenciado al hecho de que en zonas metropolitanas esa ocupación hospitalaria se ha acercado todavía más al 90%, y en zonas, digamos, menos pobladas, posiblemente con alguna disponibilidad de camas, que eso no hay que perderlo de vista, Belén, porque ante una emergencia, pues el paciente, el tener oxígeno disponible junto con fármacos para la atención de un COVID moderado, o aunque sea un COVID grave, pero que todavía no requiere de intubación endotraqueal o de lo que llamamos administración de oxígeno a alto flujo, es un paciente que podría entonces estar en un hospital, digamos, de segundo nivel de atención de especialidades generales, y ahí podría estar también una alternativa, pero eso implica movilización de pacientes, traslados que pueden ser delicados, pueden ser un poco peligrosos, pero bueno, hay que echar mano de todo lo que se tenga
disponible para poder paliar el momento tan difícil que se está viviendo en muchas partes de América Latina, por ejemplo. Doctor, de alguna manera había un pronóstico que estos meses de la temporada invernal para el hemisferio norte y para Europa serían particularmente complicados. Y dentro de esos pronósticos se hablaba que habría que ver qué iba a pasar con estos meses, con el comportamiento del virus. Los pronósticos se están cumpliendo, hay un incremento sustancial. ¿Cabe la posibilidad de que una vez pasada la temporada invernal esta pandemia vuelva de nuevo a números mucho más controlables, doctor? Cabe la posibilidad, pero la posibilidad está predominantemente en que la población atendamos a las medidas preventivas, porque también recuerda que, por ejemplo, para el caso de México, un momento muy álgido de la pandemia ocurrió en los meses de verano, entre el mes de junio y julio. Ahí tuvimos un incremento importante de casos. Entonces, es hipotético que al pasar el frío mejoren las condiciones. Y luego viene otro ingrediente que es una nueva cepa de mayor transmisión de la enfermedad, una cepa con algunas mutaciones de la que ya hemos hablado aquí. Entonces, hay más ingredientes. En contrapartida a estos malos, a estas malas noticias, sí tenemos a favor una vacuna que inicia a estar en los países, en la mayor parte de países del mundo, que necesita un poco más velocidad en su aplicación, pero también pues tenemos ya suficiente información en la población para protegernos, para adoptar medidas de protección, de prevención de la enfermedad. Y creo que por información no ha quedado. Ha sido tal la información que se escucha ya en cualquier lugar, en cualquier momento, en todas partes del mundo. Lo importante es adoptar esa información, incorporarla a nuestra cotidianidad, porque muchas personas saben perfectamente bien el sitio, el momento, las circunstancias en donde adquirieron la enfermedad, porque tienen bien consciente que ahí relajaron una medida de cuidado, una medida preventiva. Entonces, si tenemos la información, apliquémosla. Ahí está, creo que, una buena parte de la clave. Una parte de la solución, una gran parte de la solución. Doctor, como siempre, muchas gracias. Un gusto compartir con usted esta mesa. Igualmente, Belén. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.